Buenas noches, estimado docente. Soy Luis Delgado. En esta ocasión voy a exponer el caso uno para el curso de Filosofía del Derecho, que he investigado el caso Roberto Torres. Roberto Torres ha sido exalcalde de Chiclayo con una gestión cargada de actos de corrupción. Así que seguiré la siguiente agenda para el informe que presento a continuación. Sobre el caso Roberto Torres. Roberto Torres fue alcalde de la ciudad de Chiclayo, involucrado en una serie de cuestionamientos y actos corruptos con sus funcionarios, creando una organización criminal que se llegó a denominar los Limpios de la Corrupción, un juego de palabras con el nombre de la agrupación que él creó en 2004, llamada Manos Limpias. Actualmente purga condena por los delitos de colusión y soborno, pero sigue siendo investigado desde 2014 por el supuesto delito de lavado de activos, el cual hasta el momento no se ha terminado de probar. Tuvo un ascenso meteórico en política. Previamente no había desempeñado ningún cargo público ni había tenido ningún foco de atención por parte de la política. En 2004, cuando funda su movimiento Manos Limpias, gana una popularidad sin precedentes que lo lleva a ocupar el sillón edil de Chiclayo, a pesar de que no era chiclayano, sino que Roberto Torres es nacido en la ciudad de Chota. Cuando su gestión municipal empieza a perder respaldo, fue porque las obras quedaron inconclusas, supuestamente porque faltaban fondos o se malograban rápidamente. La Fiscalía entonces inicia en mayo de 2012 una investigación por peculado, pues la Contraloría había encontrado una serie de deficiencias y sobrecostos en las obras y adquisiciones de maquinarias de la municipalidad. Fue declarado culpable de peculado y sentenciado a 2 años de pena privativa de la libertad, pero en modo suspendido. Bueno, a pesar de que escapó la cárcel por muy poco, fue inhabilitado del puesto de alcalde. Lo curioso sucedió a continuación. El Tribunal Constitucional revirtió la sentencia por peculado, considerando que se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y se dictaminó que el juzgado emita una nueva sentencia. La Policía Anticorrupción, sin embargo, continuó investigando y concluyó que sí hubo sobrevaloración en la compra de maquinaria de la administración Torres. Además, se abrió otro frente, pues la SUNAT había informado que la municipalidad de Chiclayo debía más de 45 millones de soles por concepto de tributos no pagados. Se desconoce hasta la fecha si esos tributos no pagados fueron omisión o fueron fondos que desaparecieron en el entramado de la organización criminal de Torres. El Poder Judicial emitió orden de captura entonces contra Roberto Torres, quien estuvo prófugo por 8 días. Se llenaron sus propiedades, confiscaron vehículos, muebles, dinero, y se consiguió 5 millones de soles con este allanamiento. A la fecha, siguen existiendo 40 procesos penales contra Roberto Torres, quien está en la cárcel por haber sido condenado por colusión en 2017. Sintetizando, los delitos cometidos por Roberto Torres se agrupan en concusión, colusión, peculado y malversación de fondos. Analicemos el caso. Es evidente que Roberto Torres ha sido partícipe de actos de corrupción, ha sido investigado y ha sido sentenciado. Entonces, pero es necesario que entendamos qué es corrupción. Si bien el concepto nos parece evidente, deberíamos poder definir qué es este mal para poder erradicarlo. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, corrupción es el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad. Entonces, la corrupción, así definida, vemos que tiene muchas aristas y puede ser necesario también identificarlas de manera específica, pues cada delito es diferente a pesar de estar englobado en el mundo de la corrupción. En este informe vamos a analizar los tres más destacados: peculado, lavado de activos y concusión, colusión. Peculado. El Código Penal define el peculado como cuando un funcionario público se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos de la administración o custodia que le están confiados por razón de su cargo. Torres fue investigado y sentenciado por este delito. Se consideró que las obras inconclusas o defectuosas de la ciudad de Chiclayo se debían a que parte del presupuesto se derivó hacia el alcalde y sus allegados. Del mismo modo, podría considerarse que los fondos que no se pagaron por la Municipalidad de Chiclayo a la SUNAT habrían corrido la misma suerte, es decir, acabar en los bolsillos de Torres y su mafia criminal. El segundo punto es el lavado de activos. Aquí el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que es parte de la RAE, nos define este delito como un proceso en el cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Roberto Torres sigue en investigación por este delito desde 2014
pero son altos los indicios de que sea verdad. Los colaboradores eficaces han relatado la compra de 50 ómnibus para la empresa propiedad de la familia por un valor aproximado de $40.000 cada uno. Además, se descubrió que existían 24 cuentas a nombre de la Municipalidad de Chiclayo, cuyo propósito era distribuir los millones de soles que se retiraban de las arcas de manera periódica. Sobre este delito, Torres ha hecho siempre su uso del derecho de silencio, hasta el punto que sus abogados han abandonado su defensa porque se niega a dotarle de insumos para poder seguir defendiéndolo. Uno de los mayores casos así casi escandalosos fue cuando el doctor Nakazaki renunció, aduciendo que Torres no le colaboraba con medios probatorios. El tercer delito en análisis es concusión y colusión. Como decía, los he agrupado, pues considero que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, la concusión es cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial. Lo que conocemos a veces coloquialmente como coima. El artículo 384, en cambio, nos habla del delito de colusión. Y en este caso hay dos definiciones conjuntas, pero voy a utilizar partes de cada una de ellas. En la primera, el funcionario servidor, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición o contratación pública, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Y en la segunda parte también vemos, por ejemplo, algo muy interesante que es mediante contratación con los interesados, defraudar patrimonialmente al Estado. Torres cae directamente en ambas tipificaciones. Usa su cargo para defraudar al Estado y la sociedad en clara colusión, para el beneficio propio y sus allegados, induciendo a los postores a darle un soborno, lo que se tipifica como concusión. Entonces, estos tres delitos vamos a darles un análisis desde la filosofía ahora sí, empezando desde las ideas de Sócrates Platón. Las ideas de Sócrates y Platón no eran muy afines a que la multitud poseyera capacidad de gobernarse a sí misma. Más bien consideraban que la democracia tendía a elegir personajes poco capacitados, injustos, inmorales para labores de gobierno, pero con gran capacidad de persuasión. Quienes se iban convirtiendo en tiranos, pues iban acaparando cada vez más poder. Podríamos decir que Roberto Torres se eleva a la palestra pública como un individuo de escasas luces académicas y de desconocida capacidad de gestión pública, pero evidentemente era muy carismático y con una personalidad cercana al poblado común. Torres fue ganando poder y popularidad, llegando a articularse incluso con partidos más poderosos dentro de la política nacional. Tal así que él, en 2011, crea una alianza con Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Esto tal vez podría explicar cómo el Tribunal Constitucional aceptó una apelación favorable a pesar de todos los indicios de que Beto Torres había cometido delitos, y es posiblemente por el pago con favores políticos futuros. Sócrates y Platón, además, consideraban que los apetitos de los individuos en una democracia se desbordan, incluso olvidando el cumplimiento de la ley, oponiéndose a ella, queriendo estar por encima de ella. Así Roberto Torres tal vez se tiranizó, convirtiéndose en un individuo sin escrúpulos, capaz de solo satisfacer sus deseos y obviando el respeto por la ley. Analizando desde otra perspectiva filosófica, desde el contractualismo social, el caso de Roberto Torres, debemos entender primero que para las democracias occidentales consideramos que el contrato social es tácito. La autoridad refleja y responde a los intereses del grupo que la ha elegido. En este caso, Roberto Torres vulnera el contrato social, al estarse defraudando el Estado y la sociedad con el delito de concusión. Nuevamente, si analizamos solo el comportamiento de Roberto Torres, concluimos que se acerca muchísimo a lo descrito por Hobbes como el hombre absolutamente egoísta que solo busca conseguir los medios más adecuados para sus fines. Este Torres hobbesiano está abocado a la búsqueda de sus propios intereses, el beneficio económico de la concusión, y en el deseo de reconocimiento y admiración de sus semejantes, pues buscaba la reelección por segunda vez para el sillón municipal. Entonces, ahora, bajo la otra perspectiva, ya hemos visto la de Hobbes, ahora si vemos bajo la perspectiva de Rousseau, en el contrato social es el camino para suplir carencias, obtener un beneficio mayor en el colectivo que de manera individual, Torres está haciendo realmente imposible a la sociedad chiclayana alcanzar un nivel de vida superior. Y encima este daño que le está haciendo es potenciado porque está degradando moralmente a la sociedad y va contagiando estas ideas negativas al resto. Tanto es así que se volvía muy poco común la idea de que no importa que robe, siempre y cuando haga obras. Finalmente, la ruptura del contrato social en la ciudad de Chiclayo puede que no haya empezado con él, pero seguramente fue uno de los golpes más grandes que ha recibido.
Después de su gobierno, las nuevas autoridades electas siguieron su ejemplo de corrupción y debilitamiento institucional. Es tanto así que los alcaldes siguientes, todos han parado en la cárcel. Y lamentablemente esto lastra a una sociedad y se pierde el respeto de la ley. Finalmente quiero hacer una mirada al caso Roberto Torres desde Kant. Kant, ya sabemos, tenía dos tipos de categorías para los deberes. Consideraba que había deberes externos, que podríamos sintetizar como la ley, la norma dada por el Estado, y los deberes morales, aquellos que se fundamentan en motivos internos, que son consecuencia de la propia dignidad humana. Para Kant, estos deberes morales internos son superiores a las leyes externas. En este caso, Roberto Torres ha degenerado hasta el punto de contravenir ambos tipos de deberes. Los delitos de colusión, concusión y lavado de activos revelan un individuo para quien los deberes externos no significan nada, para quien se burla de la ley. No es que sea un rebelde ante una ley injusta, no busque reivindicar para sus electores nada, más bien simplemente desacata la ley en beneficio propio. Pero más penoso es considerar que Torres también es un enemigo del deber moral. Kant consideraría que ha destruido parte de su humanidad, aquella que implica no dañar a los demás o a la sociedad que uno conforma. Así Torres sería un sujeto subhumano, despojado de cualquier atributo moral, un animal solo sujeto a satisfacer sus deseos. Conclusiones y propuesta de solución. Se han presentado la figura de Roberto Torres, exalcalde condenado por actos de corrupción graves y que ha afectado la fibra de la sociedad chiclayana, hasta el punto de aceptar la idea de que una autoridad robe pero haga obras. A la fecha posee más de 40 procesos penales abiertos y una investigación por lavado de activos en proceso, pero ya ha sido condenado por concusión y colusión. Desde el punto de vista socrático-platónico, Torres es consecuencia de la libertad desmedida que genera la democracia, donde un individuo carismático conmueve a las masas que votan por él sin miramientos sobre sus capacidades para gobernar o sus capacidades morales. Este va tornándose una especie de tirano en potencia, consiguiendo incrementar su poder y generar alianzas con más poderosos, lo que le abre posibilidades de control político y mayor control a la sociedad. Desde el contractualismo social, hemos visto que Torres es el perfecto ejemplo del hombre egoísta de Hobbes, un individuo que solo busca satisfacer sus beneficios y no posee escrúpulos para lograrlo, cayendo en los delitos de concusión y colusión, con los cuales destruye el contrato social entre la persona, entre su persona, que es la autoridad elegida, y el pueblo. Dicha destrucción, desde el punto de vista de Rousseau, implica además que la sociedad chiclayana no puede alcanzar su máximo potencial, que es la razón de existir del contrato social, desde el punto de vista de Rousseau. Y finalmente, se ha visto que bajo la óptica de Kant, el exalcalde ha minado su propia persona, desobedeciendo los deberes internos y los deberes externos, pero aún más los deberes internos, los cuales provienen de la moral y de la dignidad humana. Una primera recomendación sería evaluar la legislación vigente en materia de corrupción y dotar a las autoridades encargadas de perseguirla de autonomía total, algo así como la autonomía que posee el Banco Central de Reserva o la SUNAT. Por otro lado, una manera de reconstituir la sociedad chiclayana sería reformar su contrato social, informando a la población sobre sus beneficios. Así podríamos conocer los deberes y derechos hacia las autoridades, conocer qué canales de atención y participación ciudadana existen y no solo en los procesos electorales. Partiendo de un optimismo kantiano, deberíamos pensar en este contrato social como aquel que nos permita alcanzar el mayor beneficio posible para la sociedad, generando nuevos tipos de compromisos, por ejemplo, evaluación de promesas electorales con participación ciudadana, implicancias penales en el caso de incumplimiento, publicidad didáctica sobre los contratos en curso en la municipalidad y mesas de diálogo para conocer los requerimientos de la ciudadanía. Y todo esto como siguiendo el optimismo kantiano, sin necesidad de esperar que lo logremos algún día, simplemente con la idea utópica de poder llegar alguna vez a ello. Finalmente, se hace necesaria realmente educar integralmente en valores a la sociedad y sobre todo a la juventud, de tal manera que los actos corruptos no sean realmente objeto de repulsión y nunca ejemplos a seguir. Lo moral, entonces, entendiendo Kant, a partir de nuestra dignidad es inherente a nosotros. Revitalizando nuestra moral, haremos bien a nuestro presente y a las generaciones venideras. Presento las referencias para la investigación que he hecho, que también están incluidas en el PDF del informe final, y le agradezco mucho su atención. Buenas noches, docente.